Evangelio que vamos a escuchar hoy en día es capítulo 6 de Juan, versículo del 37 al 40. Pongámonos de pies para leer la palabra de Dios. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amados, esta no es una fábula. Esta no es una historia para hacernos sentir felices. Esta es la absoluta verdad, infalible, inerrante palabra de Dios. No lo tomemos en una forma superficial. En muchos medios, las gentes hablan con mucha frecuencia que todos somos hijos de Dios y que Dios ama a todos sus hijos. Y se toman el atrevimiento, inclusive, de orar el Padre Nuestro que estás en los cielos, cuando ellos no son hijos de Dios. Esa es una mentira, esa es una hipocresía y quizás un engaño grande, porque los que no conocen a Cristo como su único y suficiente medio de salvación, no son hijos de Dios, son hijos de Satanás. Hay dos equipos en el mundo: los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos que somos hijos de Dios? ¿Cuál es el distintivo para saber que es hijo de Dios? Está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 11 en adelante, del 11 al 13. Dice, vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. ¿Se acuerda la palabra pero? Pero a todos, no a todos, sino a todos los que, hay una clasificación, una aclaración. No todos, sino a todos los que le recibieron, solamente a los que le recibieron. No solamente le recibieron, pero a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la condición esencial? La condición esencial es creer y confiar y conocer a Jesús. Conocer, creer y confiar en Jesús como su único
y suficiente medio de salvación. Esos son los hijos de Dios. Los judíos creen que conocen a Dios, pero no creen que Jesús es el Mesías. Ellos no conocen a Dios. Ellos, cualquier persona, un musulmán, un budista y cualquier persona que se cree cristiano, pero no confía en Cristo como único y suficiente medio de salvación, el tal no es hijo de Dios. Y no tiene derecho de decir el Padre Nuestro, al menos que crea en Jesús. Yo iba a ser un sacerdote católico romano, iba a ir a Roma a ser ordenado. Cuando Dios me sacó de ahí, me envió a Norteamérica y estudié en la Universidad de Temple School Business Administration, administración escolar. Y me desempeñé como rector de un colegio secundario del estado en la ciudad de Filadelfia. Y creía que era cristiano porque creía en Dios y tenía un concepto de Cristo. Cuando el Señor se reveló por puro amor a través de mi esposa, usó a la Mimi para esto. Antes de conocer a Cristo, yo no sabía si iba para el cielo o para el infierno. Y laboraba grandemente para hacer lo mejor posible para ganarme el cielo. Y la Biblia me desinfló porque el cielo no se lo gana nadie. El cielo es ganado por usted solamente por una persona, por la labor y el trabajo de una persona. Y ese es el Señor Jesucristo. Mi esposa tenía miedo, la Mimi, de morir e irse al purgatorio. Y como yo había estudiado en el seminario, pero nunca leímos la Biblia en el seminario, y nunca tenía Biblia en el seminario, nadie, pues no sabía la doctrina del purgatorio de dónde salió. Encontré que oficialmente la doctrina del purgatorio se declaró como dogma de fe en 1439 en el Concilio de Florencia. 1349 años después de que la Biblia se acabó de escribir, donde dice que no se puede agregar ni quitar nada. Para que mi esposa se curara de ese miedo de ir al purgatorio, decidí leer toda la Biblia con un marcador para encontrar el purgatorio donde estaba. Y sorprendentemente, no lo encontré en ninguna parte. Jesús solamente habló de cielo y de infierno. ¿Y sabía usted que habló más de infierno que de purgatorio? Que de cielo. Nunca mencionó el purgatorio. En leyendo la Biblia con tanto cuidado, encontré que las puertas del cielo se abrieron para mostrarme que si creo en Cristo como mi único y suficiente medio de salvación, no es que voy a estar salvo, sino que estoy salvo. El versículo que me convenció fue Juan 3:18, que es quizás el versículo más triste de la Biblia y el más bello. Más bello porque dice, si usted cree, está salvo, no es que estará. Si cree, está salvo. Y las puertas del cielo quedaron abiertas. La segunda parte es bien triste y no se puede decir sin casi derramar lágrimas, porque usted piensa en sus seres queridos que no creen, en todas aquellas personas amadas que rehúsan creer. Dice, pero si no cree, ya
está condenado. ¿Por qué? Porque no ha cumplido los mandamientos, porque no está haciendo cosas buenas o porque no hace esto y aquel. ¿Por qué? Porque no ha creído en el único Hijo de Dios. La salvación es por fe. Entonces, obviamente, no pude seguir trabajando como rector del colegio, partí y fui a estudiar en un seminario de verdad reformado. Y escribí mi disertación sobre un estudio comparativo entre la doctrina oficial de Roma y las Sagradas Escrituras. Y Dios abrió ese ministerio porque el ministerio se inició aquí en Bogotá cuando me invitaron para un debate con el obispo sobre la diferencia entre la doctrina del catolicismo romano y las Sagradas Escrituras. Obviamente, en ese evento, muchos se convencieron de que las Escrituras es la verdad. Y allí descubrimos que los pastores cristianos no tenían la educación teológica o la educación bíblica suficiente para atender a sus ovejas. Entonces decidimos iniciar el seminario. Pero lo que estoy tratando de decir es que ¿quién es un hijo de Dios? Sí. El hermano que les enseñó el estudio bíblico dice que usted no puede pertenecer a la iglesia local si no es un creyente. Para pertenecer a la iglesia local, usted tiene que pertenecer antes a la iglesia universal. Y la iglesia universal no salva a nadie, ni la iglesia local tampoco. Lo que pasa es que cuando usted cree, por la misericordia de Dios, en el momento en que cree que Cristo pagó en absoluto por todos sus pecados, en ese momento, sí, Dios lo declara no culpable, justificado. Y ahora es miembro de la iglesia local, de la iglesia universal. Dios lo ha sacado del mundo. Eso quiere decir iglesia, separado del mundo. Ya es hijo de Dios porque cree en Cristo como su único y suficiente medio de salvación. Pero luego Dios le da ciertas manifestaciones para saber en su corazón si verdaderamente ha creído o su profesión de fe es falsa. Hay falsos profesores que no me gustaría dejarlos enseñar en ninguna parte. Pero aquí también, y en todas las iglesias, hay falsos profesores que profesan una fe falsa. No son poseedores de la fe, solamente profesan una fe que ellos mismos no comprenden. Si una persona está salva, y aquí le voy a repetir lo que dice R.C. Sproul. Si una persona cree que está salva y es alérgica a ser miembro de una iglesia local, a lo mejor no está salva. ¡Wow! Si una persona cree que está salva y rehúsa hacerse bautizar porque le da pena o porque no es conveniente, lo que pasó es que posiblemente esa persona no está salva. Porque su vergüenza, que es pecado, su pena, su su inconveniencia, es más importante que el Cristo que lo salvó y lo murió en la cruz por usted. Ahora, ¿cómo sabe usted que está salvo?
Porque dice una pequeña profesión de fe que puede ser falsa, falsos profesores. Pues aquí lo dice en el capítulo 1 de Juan, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derechos de ser hijos de Dios. ¿Y quiénes son los que pueden creer? ¿Cuántos pueden creer? Nadie puede creer. Ninguno puede creer. No hay uno solo en todo el mundo que pueda creer. ¿Por qué? Porque en Juan 6, versículo 44, Jesús dice que ninguno puede creer. ¿Sí? Dice, ninguno puede venir a mí. No es que no quiera, es que no puede. Ninguno puede venir a mí. ¿Cuál es la condición esencial? Al menos que el Padre lo agarre y lo lleve a Cristo bajo el poder del Espíritu Santo. Pero eso es coherente con el capítulo 1. Regresemos un momento al capítulo 1, versículo 13. Los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los que creen. Los cuales no son engendrados de sangre, no porque sus padres son cristianos, no porque voy al cielo porque mi esposa es cristiana y allá llegaré con ella, no por la voluntad de la carne, porque yo no puedo creer, no es por mi voluntad, es coherente con el hecho de que la carne no puede creer, porque la carne está muerta y el espíritu en sus delitos y pecados. No por voluntad de la carne, ni voluntad de varón que alguien le diga crea o que alguien lo bautice. A propósito, amado, gracias por esa explicación sobre el bautizo. El bautizo de agua no salva a nadie. Usted se hace bautizar porque está salvo. Y se hace bautizar porque fue un mandato de ese Cristo que te salvó. Y es una expresión pública de honra a ese Jesús que te salvó, diciendo estoy salvo, le doy gloria a Jesús que me salvó y lo pruebo delante de todo el mundo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y se acuerda claramente que el que se avergonzare de mí delante de los hombres, ¿yo qué? Amado, estas no son cosas pequeñas. Esas son cosas extremadamente serias. ¿Cómo se atreve a jugar con el Santo Dios? No de voluntad de varón, no porque un sacerdote lo vuelve cristiano. Todo el catolicismo romano es un desastre por el asunto, por este versículo. Todos los católicos se salvan por el bautizo de agua. Crean o no crean. Los niños no pueden creer. El asunto es que ellos los salvan para creer. Los presbiterianos no bautizan para salvarlos. Los católicos sí los bautizan para salvarlos. Los presbiterianos bautizan a los niños, pero ellos dicen claramente que eso no los va a salvar. Que tienen que ser salvos cuando lleguen a la fe en Cristo, que es el único instrumento de salvación. Entonces, toda esta doctrina está solamente en 3 palabritas. ¿Sí? Sino de Dios. ¡Wow! Ese es un tren que mueve toda nuestra fe. Yo no me puedo salvar. Nadie me puede salvar diciendo, repite esta oracioncita. Nadie me puede decir, es que tienes que creer. No, yo no puedo, al menos que el Espíritu Santo, sino de Dios, me dé esa fe para creer. Está simple, está claro. Si yo estuviera en su lugar, agarraría una pluma y subrayaría esas 3 palabras. Sino de Dios. En efecto, voy a hacerle un círculo.
Nadie me puede salvar, solamente Dios. ¿Y quiénes son los que van a ser? ¿Quiénes van a creer? Solamente los que han sido salvos desde antes de la fundación del mundo. Un grupo, no de cabros, sino un grupo de ovejas que Dios las creó para Él, las puso en este mundo, y estas ovejas se descarriaron. Así que Él vino a salvar solamente a sus ovejas. Y por eso sus ovejas son las únicas que van a escuchar. Por eso dice en el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que en mí viene, no lo echo afuera. Todo significa todos, pero no todos, sino los que el Padre me da. Vienen a mí, no es que vendrán, vienen a mí, vendrá a mí, y yo no lo echo afuera. Versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad del que lo envió? Que salve a sus ovejas descarriadas. No a todos en todo el mundo, solamente a sus ovejas. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, o sea que todos los que Él me ha dado desde antes de la fundación del mundo, yo no pierda ni a uno solo. Todos las personas que han sido declaradas ovejas de Dios desde antes de la fundación del mundo, todos se van a salvar. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. O sea que está demostrado que solamente a través del Hijo es que vamos a Dios. Hay muchos caminos para ir a Dios. ¿Sabían ustedes eso? Usted puede agarrar cualquier camino. Hay muchos caminos para ir a Dios. Pero hay un solo camino para ir a Dios para salvación. Porque el resto de los caminos, cuando usted llega frente a Dios y Dios le dice con Mateo 7, 21 al 24, no te conozco. Vete al infierno que he preparado para ti, con sus diablos que te van a torturar. Así que todos los caminos van a Dios, pero uno solo para salvación eterna. Y ese camino es Jesús. El versículo 65 del capítulo 6. Pero hay algunos de vosotros que no creen. En el 64. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creerían y quién le había de entregar. Jesús sabe quiénes son sus ovejas. Si nosotros no sabemos quiénes son sus ovejas, por eso la invitación universal es para todos. La invitación del Evangelio es para todos, porque nosotros no sabemos quiénes son las ovejas y quiénes no. Pero Jesús lo sabía. Y en el versículo 65
dice, y dijo, por esto les he dicho que ninguno, ¿cuántos pueden? Ninguno puede venir a mí. ¿Cuál es la condición esencial? Si el Padre se lo da. ¡Wow! Si usted no cree hoy y no ha podido creer, no es culpa del Evangelio, no es culpa nuestra. ¿Sí? Pero hoy quizás es el día de salvación. Quiere seguir siendo hijo de Satanás. Se siente cómodo en el mundo de la oscuridad. Luego, Jesús explica la expiación limitada o la expiación efectiva. El Evangelio llama a todos, como ustedes escucharon, en el sermón que predicó el doctor Mercado, el capítulo 11 de Mateo, desde el 25 al 30, hace una semana, 2 semanas. Yo los sigo a ustedes. Y él dice, es una invitación para todos. Pero son 2 clases de invitaciones. La invitación es para todos externa, pero interna es específica solamente para sus ovejas. Aquí les estoy hablando a todos. Y ¿sabe una cosa? Algunos de ustedes ya están durmiendo o están extremadamente preocupados por el calor, pero a otros ya no les importa eso. Amados, el calorcito que se siente aquí no es nada comparado con el calorcito del infierno. Hay gentes que se creen reformados. Para ser reformados, aparte de las 5 solas y de creer en la soberanía de Dios, no digo soberanía absoluta porque eso sería redundancia, tenemos que creer en los 5 puntos principales del Evangelio. La incapacidad total para creer. Aquí dice, ninguno puede creer. ¿Lo vieron? La elección incondicional. Y eso fueron las ovejas que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, que están acá, pero se perdieron. Y Él viene a buscar a sus ovejas perdidas. La evolución no funciona en la Biblia. No pasa de cabrito a oveja. Tercero, la expiación limitada o la expiación efectiva. ¿Hay otra palabra para decir eso en español? Eficaz, que es el llamamiento interno al corazón. El cuarto punto es la gracia irresistible, que cuando usted cree y cree de corazón, es como si estuviera en el desierto con mucha sed por varios días y de pronto ve agua. Nadie lo puede empujar a ir a buscar el agua. Usted corre irresistiblemente a Cristo. Irresistible. No se puede resistir. Este poder de un santo Dios que mantiene el mundo, mantiene las células que están corriendo por su cuerpo, mantiene todo. ¿Usted cómo puede decirle no a Dios? Yo no me quiero salvar, muchas gracias. Es irresistible. Y la última es la preservación de los santos, la perseverancia, o es la perseverancia más bien de Dios. ¿Sí? Eso quiere decir que porque Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo, usted
va a estar salvo para siempre. Y cuando Dios lo regenera, en el momento en que cree en Cristo por la operación del Padre y del Espíritu Santo, en ese momento usted queda salvo para siempre. Nunca, jamás pierde la salvación. Eso suena muy bonito, ¿no? Pero esos 5 puntos, hay uno que es extraordinariamente delicado y extraordinariamente difícil para comprender. Ese punto es el tercero, la expiación eficaz o limitada solamente para las ovejas. Entonces, los que se quejan de esta expiación limitada tienen que hablar con Jesús. Porque de los labios de Jesús, Él explica este capítulo 6, versículo 37, y lo explica de sus propios labios fácilmente unas 10 veces. Les pido que vayan conmigo al capítulo 17 de Juan, que es la oración de Jesús. Los gringos están equivocados. Capítulo 17 de Juan. Los gringos que creen que las saben todas, bueno, tal vez ellos no creen, pero nosotros sí creemos que lo saben todos. Es peligroso, amados. Cuidado con la gente que viene del extranjero. Ellos no saben más que nosotros solamente porque son extranjeros. Muchos de ellos traen herejías tremendas. De Medellín me han llamado cuando un profesor de muy buenos seminarios enseñan cosas que no están de acuerdo con la Biblia. Y me llaman inmediatamente. Dice, uy, yo creía que ese famoso profesor pero dijo esto. Eso sí es verdad porque lo dijo él. Le dije, no es verdad. Y póngale un boleto en la mano para que regrese de un avión para que se vaya del seminario inmediatamente. Muchos de ellos no pueden creer en la expiación limitada o en la expiación eficaz solamente para las ovejas. Y los gringos normalmente dicen que el Padre Nuestro es la oración de Jesús. Eso es lo más falso que cualquier persona pueda decir. El Padre Nuestro no es la oración de Jesús. Fue el sistema con que Él nos enseñó a orar. Si fuera la oración de Jesús, y así lo llaman, the Lord's Prayer. Si fuera la oración de Jesús, Jesús quedaba eliminado como Mesías. Porque Él dijo, perdona nuestros pecados. ¡Wow! Si es la oración de Jesús, Él pecó. Solamente nos estaba enseñando a orar. Pero la oración de Jesús es el capítulo 17 de Juan. Esa es el Lord's Prayer. En el capítulo 17 de Juan, y con este calor tan tremendo que es solamente el purgatorio, o menos que el purgatorio, les informo que no es tremendo. Les informo que sentir calor o no sentir calor es una condición mental. En serio, si usted dice, está bien. Amados, enseñé más de 40 horas en Sullana, Perú. Más de 40 grados, 150 pastores, por aproximadamente una semana. Solamente 2 baños y bajo el sol. No tenían ningún problema. ¿Sí? Si me queda tiempo, pastor, le puedo contar a ellos la historia de la señora de Sullana, que usted me pidió que se la contara.
Pero por ahora no quiero salirme del Evangelio. Quiero solamente que ustedes crean si esto es importante para ustedes o no. O el calor es más importante, la comodidad es más importante. Si usted se siente incómodo, váyase. Los demás, Jesús dijo eso, ¿no? ¿No le gusta lo que digo? Váyase. ¿Y Pedro qué dijo? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre. Ahí no nos estaba enseñando a orar, Él estaba orando. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y luego explica la expiación eficaz solamente por gracia desde los labios de Jesús aproximadamente 10 veces. Y si usted tiene problemas con la expiación limitada, entonces no le crea a Jesús, olvídese de Jesús. Porque yo no soy el que estoy diciendo eso, es Jesús. Dice lo siguiente, versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, amados, Él le dio potestad sobre todos, los malditos y los piadosos. Los que no son hijos de Dios y los que son hijos de Dios. Él no vino a juzgar al mundo porque el mundo ya estaba bajo juicio. Fue a salvar a otros, pero tiene potestad de juzgar y lo va a hacer. Tengo potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos. ¿No es verdad? No es verdad, porque ahí no hay ningún punto. A todos los que me diste. ¿Quieres subrayar eso? Póngale un círculo. De los labios de Jesús está diciendo que solamente da salvación a los que el Padre le dio. No a todos, sino un conjunto parcial del conjunto universal. Todos los que tú me diste. Aunque tengo potestad para darles la salvación a todos, porque me has dado potestad sobre toda carne. Pero se la voy a dar solamente ¿a quiénes? A los que tú me diste. Y esa es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios, punto. ¿No es verdad? No es verdad. Conocer a Dios y a quién más. Y a Jesús. Si usted conoce a Dios, pero no conoce a Jesús, no conoce a Dios. Nuestro Dios es un Dios bíblico y por consiguiente es un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes del mundo fuese. O sea que Jesús ya antes del mundo fuese, ya conocía a sus ovejas, porque era desde antes de la fundación del mundo. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres de todo el mundo y para todos ellos. ¿Eso es lo que dice ahí? No. A propósito, ese es el estilo de R.C. Sproul. Lee cosas que no están en la Biblia para ver si la gente está durmiendo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¡Wow! ¿Y quiénes son los que del mundo han salido? La iglesia, sus ovejas.
tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, han creído. Eso es lo que quiere decir. Otro círculo para expiación eficaz de los labios del Señor Jesús. No del señor Calvino o del señor Spurgeon, del Señor Jesús. Versículo 7. Van 2 veces, de verdad que dice. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, eso quiere decir que todos los que me has dado, esas son las cosas que me has dado, es una traducción incorrecta, que todos los que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste, les he dado. ¿A quiénes? A los que tú me diste. Y ellos las recibieron. Cuando usted habla en grupos o en la mesa, va a haber 2 o 3 que te prestan atención y están así, y otros que están así. ¿Por qué? Solamente ese mensaje es para los que Dios le ha dado. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído en ti, han creído que tú me enviaste. ¿Por quiénes ora Jesús? ¿Por todos? ¿No es verdad? No. Versículo 9. Yo oro, yo ruego por ellos. ¡Wow! Judas negó al Señor 3 veces y está en el infierno. Perdón, Judas negó al Señor 1 vez y está en el infierno. Pedro 3 veces y está en el cielo. ¿Por qué será eso? ¿Se acuerdan por qué? ¿No se acuerdan? Pedro dijo, Señor, yo te sigo donde quiera. Dijo, Pedro, Satanás ha pedido tu cuerpo para zarandearte, pero yo he orado por ti. La única razón por la cual Pedro fue fiel es porque el Señor estaba orando por él. No por Pedro, no porque Pedro fuera mejor que el otro, es que Jesús está orando por él. 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. ¡Wow! ¿Se consideran ustedes especiales o no? Esto es increíble. Porque tuyos son. Por eso, porque son tuyos. No es que me los voy a ganar, es que son tuyos. Estaban perdidos y los estoy buscando. Y todo lo que es mío, todos los que son míos, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. En otras palabras, todos los que son míos son tuyos. ¿Sabes lo que somos? Somos un bello regalo de Navidad que el Padre le da a su hijo. Somos la esposa de Cristo, un regalo hermoso para Cristo. Y Jesús envuelve ese regalo en un bello papel rojo carmesí de su sangre y se lo devuelve al Padre. ¡Wow! Eso somos nosotros. ¿No le parece extraordinario? ¡Wow! Estábamos en el 10, ¿no? 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy al Padre. Padre Santo, a los que me has dado. Subrayen eso. No a todos,
sino a los que me has dado, amados. Esto es de los labios de Jesús. Guárdalos. Al resto no me importa. ¿Por qué no son míos? Guárdalos. En tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿A quiénes? A los que me diste. Subraye eso y después cuente cuántas veces Jesús habló de la expiación limitada. No puedo creer cuánta gente y cuánta iglesia está dividida porque no pueden creer en la expiación limitada. Pero, ¿es esto difícil? Es fácil, está en la Biblia. Si la Biblia es palabra de Dios y Jesús no es mentiroso, pues tenemos que creerle. Guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Eso es extensivo a nosotros. Más tardecito lo vamos a encontrar en el mismo capítulo. Ninguno de ustedes que realmente han creído en Cristo como su único y suficiente medio de salvación se va a perder. Ninguno. De lo contrario, Jesús es un mentiroso. Yo no hice eso, ¿no? Y ninguno de ellos se perdió. Luego, el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Amados, como cristianos, nos podrían llevar a un juzgado que nos van a castigar porque somos cristianos, porque no somos del mundo. ¿Ustedes creen que podría un juez probar que usted no es del mundo? Si no pueden probar, usted no es hijo de Dios. ¡Wow! Porque yo tampoco soy del mundo. Romanos capítulo 2, versículo 24, dice, realmente es una maldición el que se cree cristiano, se pone el nombre de Cristo encima, carga su Biblia y se porta como un demonio. Y 2.24, Romanos 2.24 dice, porque los paganos blasfeman el nombre de Dios por culpa nuestra. Porque no tenemos entereza de carácter y demostrarle al mundo que no somos del mundo. Cuando alguien da un chiste grosero y nos reímos, estamos mostrándole a la gente que no somos diferentes. Luego dice en el versículo 19, por ellos yo me santifico a mí mismo, no por todos, por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amados, cuidado con esa expresión, porque Jesús no necesita santificarse. Eso significa, esa palabra, me santifico, significa me separo. Por eso yo me separo del mundo y de la maldad. No es que Él tenga que ser más santo de lo que es, porque Él no puede ser más santo de lo que es. ¿Está claro eso? 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también los que han de creer, esos somos nosotros. En mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa unidad tremenda con Cristo. Versículo 22. Dice, Dios Padre, tú los has amado a ellos, no a todo el mundo. La palabra amar es altamente significativa. Por eso, cuando el pastor Alexander estaba hablando del hombre que dijo al Señor, ¿qué debo hacer para salvarme? Y Cristo le dijo, vaya y venda todo eso. El tipo se fue. Pero Jesús, en la palabra ahí dice, y Jesús lo amó. Por eso creemos que ese hombre después creyó y está en el cielo. Porque Dios no puede amar a alguien y después quitarle el amor. Eternamente. Tú me enviaste y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Ya me dijeron que terminara. Deme 5 minutos más, por favor. Deme 5 minutos más. Esto es muy importante. Dios no puede amar eternamente a nadie. ¿Ok? Si Dios amara a alguien más que a Él mismo, no sería Dios. Porque tendría que someterse a eso que Él ama. Y dependería de la necesidad de ese amor. Así que Dios realmente no puede amar a nadie, sino a sí mismo. Todo lo que Él hace, lo hace no para nosotros, es para su gloria. Y tiene derecho porque es el dueño de todo. Pero mire esto tan hermoso. Quiero que los ame como nosotros nos hemos amado. ¡Wow! La única manera como Dios, el único amor eterno que Dios tiene es el amor entre el Padre, el Hijo al Padre, el Espíritu Santo al Hijo, el Espíritu Santo al Padre, el Espíritu Santo al Hijo, el Espíritu Santo al Padre, el Padre al Hijo, el Padre. Es ese amor intertrinitario que nunca se rompe. Él no necesitaba a nadie, crear a nadie, para mantener este amor. Pero luego llegamos nosotros. Y la Biblia nos dice, cuando creemos en Cristo por la operación del Espíritu Santo, estamos en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, el Padre nos puede amar eternamente porque nos ve a nosotros en Cristo. Y no somos dioses, pero participamos de ese amor intertrinitario que nunca se rompe y por eso es que usted no puede perder la salvación. ¡Wow! Eso es extraordinario. Ustedes son príncipes y princesas del reino. ¿Por qué están tan calurosos y tan tristes? Mira eso. Enviaste que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, otro círculo, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo en esa participación del amor intertrinitario. No sé si se dirá así, pero eso es lo que estoy diciendo. Para que vean en mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el amor eterno. ¿Cómo se atreve usted a decirle Dios te ama cuando es un pagano? Eso depende del Espíritu Santo. Padre,
justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Estos están en mí. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que en el amor, porque el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Entendió? Mientras que está en Cristo. R.C. Sproul estaba dictando una conferencia, y ya terminó, en la Universidad de Temple, que es mi alma mater. Y estaba dictando una conferencia sobre el plan de salvación y la muerte de Cristo para obtener el plan de salvación. Y alguien gritó desde atrás, eso es primitivo, injusto y obsceno. Que todo un Dios mande a su Hijo a ser muerto, en una forma criminal como lo mataron. Y R.C. entendió lo que había dicho, pero quería organizar sus ideas. Le dijo, ¿qué dijo? Y el hombre gritó desde allá de un balcón, eso es primitivo, como algo de indígenas, crueldad de indígenas. Eso es injusto y obsceno. Y R.C. le dijo, tiene razón. Primitivo, ¿qué más primitivo que desde antes de la fundación del mundo? Un plan que no fue creado, fue concebido por el Consejo de Dios desde antes de la fundación del mundo. El pastor dice en el sermón pasado, Cristo no vino a regañadientes. Usted dijo eso, ¿no es verdad? Sí. Vinieron de acuerdo con el Consejo de Dios. Segundo, injusto. Injusto sí. Porque todo un Dios que es justo carga su ira y castiga horrible y ferozmente al único justo, al único que es puro, hermoso, perfecto, al que nunca merecía un castigo así tan horrible. El único problema es que él también dijo, en el lápiz de Pablo, que al que no tenía pecado, ¿qué le hizo? Lo hizo pecado. O sea, que castigó a un justo por los injustos. Y lo hizo para ser justo, porque todos tienen que pagar por el pecado. El que la hace, la paga. Si usted es cristiano y cree en Cristo, usted tiene que pagar por su pecado a Dios y lo paga en el cuerpo de Cristo. Y Dios queda totalmente satisfecho. Se le hizo justicia. Y los que no creen en Cristo, los tales lo tienen que pagar en la eternidad directamente sin Cristo en el infierno. Y el infierno es injusto. ¿Sabían ustedes eso? El infierno es injusto. Es injusto para Dios. Porque así un pagano se quede toda la eternidad, nunca le podrá pagar a Dios por completo. El cristiano es justo, porque el justo pagó en su totalidad. ¿Comprendió eso? No estoy diciendo que el infierno es injusto para nosotros, es injusto para Dios. Y obsceno, ¡wow! ¿Qué más obsceno? Que un Dios eterno, infinito, que no necesita de nadie, un Dios libre,
haya creado el misterio más difícil para Dios, el milagro más difícil. Crear el mundo para Dios es fácil. Resucitar muertos es fácil. Darle vista a un ciego, eso es fácil porque Él es omnipotente, Él es Dios. Pero que todo un santo Dios, eterno, infinito, independiente, se convierta en un hombre y el Verbo se hizo carne y se someta al cuidado de una mujer para poder sobrevivir como niño. Un Dios independiente. Si usted entiende eso, mándeme un correo electrónico. Y luego, el Padre en el capítulo 52 y 53 de Isaías y en el capítulo 22 de los Salmos, muestre que lo va a machacar, lo va a herir, le va a hacer llegar hasta el punto en lo que ustedes cantaron hoy. Irreconocible, horrible, desnudo en la cruz. Eso es obsceno. Pero fue el plan del Santo Dios, que jamás podemos comprender. Pero ¿sabe lo que es primitivo, injusto y obsceno? Que ustedes que escucharon esto y no son creyentes, no crean.